estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vali y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Reglas Podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial que nos complace un montón que nos esté acompañando. De verdad que, yo tengo que decir que es mi ginecóloga ahora. Y además de eso, excelente en lo que hace, nos colabora increíble. Bueno, hoy tenemos a la doctora Gabriela Navarro, que es ginecóloga y obstetra. Tiene una subespecialidad en piso pélvico, especialista en ginecología estética, que por ahí yo me voy a hacer algunas cositas, regenerativa y funcional, y especialista en hormonas bioidénticas y de medicina ortomolecular. ¿Eso qué es, Gaby? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, un honor, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo espacios nuevamente para este festival que es una maravilla. La medicina ortomolecular es la medicina que se basa en la suplementación. Ok. Entonces hablamos mucho de longevidad saludable, de estar bien, desde la prevención del uso de los medicamentos y bueno, guiarnos si a nivel natural hay algo que nos pueda ayudar, mejor. Bueno, Excelente. muchas gracias por eso. Hoy tenemos un temazo, es que con vos podemos hablar de demasiadas cosas, entonces fue un poco complicado decidir cómo íbamos a manejar este episodio. Y bueno, hoy el episodio se llama Tu vulva también envejece. ¿Qué hacemos con eso? Enfocándonos en este tema de perimenopausia y menopausia. Qué interesante. Y Gaby, tal vez como para empezar, ¿cómo cambia la zona íntima con los años? Porque creo que, lo he dicho en algunos episodios, la mayoría de las mujeres nunca nos revisamos la vulva. O sea, es que no nos ponemos ni siquiera un espejo. ¿Cómo nos damos cuenta de esos cambios? Bueno, hay muchísimos cambios, obviamente hay unos que son mucho más perceptibles que otros y va a depender mucho también de eso, ¿verdad? De qué tan acostumbrada estás a revisarte, de qué tan acostumbrada estás a ver ese lunarcillo que de pronto me creció, tal vez no me creció, pero como todo se cayó un poquito se ve más grande, ¿verdad? Existen cambios naturales que se van a dar con la edad y hay otros que se van a dar por cambios que tienen mucho que ver con lo que yo hice con mi vida, con mi cuerpo y, ¿verdad? Y obviamente con la parte vulvar. Entonces, por ejemplo, naturalmente hay un tema que es una lipodistrofia, vamos a perder grasita de la zona vulvar. Entonces los labios menores y monte de Venus pues tienden a verse más adelgazados y si tenemos una pielcita obviamente también adelgazada, pues vamos a ver mayor flacidez. Si a lo largo de tu vida utilizaste ropa tallada, incurriste mucho en el rasurado, pues definitivamente va a haber un tema de hiperpigmentación que se va a notar mucho más, ¿verdad? Con los años. Wow. Por ejemplo, las chicas que se han depilado por mucho tiempo con cera, definitivamente la flacidez en labios mayores le va a aparecer con mayor frecuencia. Tenemos también aparición con más frecuencia de lo que son las plicas hemorroidales a nivel del ano, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho porque con los años empiezan patrones de estreñimiento que tal vez antes no teníamos. ¿Por qué? Porque cambiamos estilo de vida, el sedentarismo, porque de pronto nos volvemos intolerantes a algún alimento que antes no lo éramos y todas esas cosas incurren obviamente también en nuestro patrón intestinal. A nivel de labios menores puede haber también una hipertrofia que sea más notoria por la lipodistrofia que les comentaba antes, que es la pérdida de la grasita, bien por el uso de ropita tallada también, y a nivel de cuando hay un hipoestrogenismo, que es esa caída de los estrógenos con la menopausia, puede andar también una hipertrofia fisiológica de los labios menores en respuesta a la caída hormonal. Qué interesante, porque digamos que yo hasta hace poco escuché, la verdad nunca había caído en conciencia, el que los labios se adelgazan. O sea, para mí esto fue una sorpresa hace bastante poco. En realidad, yo nunca me había preguntado, ni me había hecho esa pregunta de los labios de la vulva se adelgazan. No entramos en tanto detalle porque se nos olvida lo complejo que es el cuerpo, pero Totalmente. al final estamos en constante cambio todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, sí, así como hablamos de flacidez en otras áreas del cuerpo que tal vez son más visibles o más populares para conversar, de ahí también. Total. Macroscópicamente en vulva también, bueno, vamos a tener una pérdida del vello, como todo el cuerpo, también tendemos a tener una caída del vello, ¿verdad? Y la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿aparecen canas? Sí. Aparecen canas. También a nivel de vulva aparecen las canas. Esto hablando en vulva, recordemos que la vulva es la parte externa. Ajá. Y pues la parte interna, ni para qué el montón de cambios, ¿verdad?
Ok, ¿qué es la ginecoestética y para qué nos puede servir? O sea, es que yo creo que ahora han salido tantas cosas del tema vaginal que podemos hacer a partir de los 40 que es impresionante. O sea, de verdad que uno, no sé, a veces te venden también mucho eso también es aclararlo, Gaby, porque te venden mucho, ahora están vendiendo mucho en redes sociales eso de que casi que vas a volver a ser una niña. Y verdad, yo creo que, pero ¿cómo funciona todo este tema? La ginecología estética es una subespecialidad de la ginecología general. Okay. Y no es solo ginecología estética para hacer labioplastías, que eso es un tema también enorme, ¿verdad? Sino que es una ginecología estética que aborda 3 ramas. Está la ginecología estética, está la ginecología regenerativa y está la ginecología funcional. Okay. Entonces, para resumir un poquito, la ginecología estética sí es cómo yo me veo, cómo puedo mejorar la apariencia de mi zona íntima y bueno, mucho, como les dije antes, tiene que ver labioplastías, la flacidez de los labios mayores, lo que es la flacidez en Monte de Venus, o más bien si tienes una grasita ahí que te molesta, esto es parte estética, cómo me percibo y cómo pues me va a percibir alguien más, ¿verdad? La parte regenerativa lo que quiere es devolver la función que ya los tejidos tienen la capacidad o tenían la capacidad de funcionar, ¿verdad? Cómo lo hacían. Y la parte regenerativa se basa en esto de devolver lo que los años nos van quitando. Entonces, ahí entramos un poquitito en que volvamos a lubricar, ojalá sin necesidad de usar un lubricante todos los días de mi vida, que mi vulva pueda tener una relación sexual de forma funcional y sin dolor, ¿verdad? Y la parte funcional puede asimilarse mucho a lo que hablamos en piso pélvico, sin embargo, igual siguen siendo 2 ramas distintas. Dentro de la parte funcional es que esa vagina que se ve bonita y que lubrique, pues funcione, que tenga la capacidad de contraerse entre una relación sexual y que tenga la capacidad también de que en mi día a día no me vaya a molestar, que yo no esté con incomodidades, que no me esté picando, que no me esté ardiendo. Bueno, pues, funcionalidad, hablamos obviamente de incorporar ya lo que estoy mejorando pues a la vida cotidiana. Cuando hablas de no... O sea, vos recomendás que no es bueno usar, por ejemplo, lubricantes siempre. Se puede usar, pero qué pereza, ¿no? Okay. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero digo, es también como contraproducente para... No, para nada. Okay. Siempre tenemos que acordarnos, bueno, que sea un producto que te recomienda el médico, no porque el médico quiera echarse rosas en el trabajo, sino porque siempre hay un producto que es ideal y otro que no es ideal para vos. Y aquí en la edad varía muchísimo porque estamos hablando de otro pH que el que tienen las chicas en edad reproductiva. Yo no puedo recomendarle a una paciente en menopausia el mismo gel lubricante que le voy a recomendar a una chica en premenopausia porque sinceramente pues no le va a servir, le va a hacer una alteración de lo que es el microbioma vaginal por la alteración del pH y la puede llevar a flujos e infecciones a repetición que obviamente no queremos. Entonces puedes utilizar un lubricante, puedes hacerlo parte de tu rutina. Yo no tengo nada en contra de los lubricantes y obviamente muchísimas veces los recomiendo también, pero tampoco que sientas que si me fui a la playa, se me olvidó el lubricante, pues voy a pasar incómoda, con picazón y hasta con incomodidad al caminar porque no me traje la cremita, ¿no? O, seamos sinceras, las mujeres en menopausia siguen su sexualidad y algunas la disfrutan muchísimo más. Y pues que vos tengas que parar el momento para ponerte un lubricante no deja de ser un apagafuegos, ¿verdad? Entonces, la idea es devolverle un tema de lubricación, devolverle a la vagina la capacidad de lubricar y de responder ante una excitación en la relación sexual. Yo tengo una pregunta con eso que me parece demasiado buena. ¿Cómo, o sea, qué procesos se hacen para ayudar a la vagina a que siga lubricando? Las células siempre están ahí. Aunque nosotros entremos en menopausia, si bien es cierto, las células reducen su función, pues ellas tienen la capacidad de que si yo les intervengo, les altero su material genético, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, pues regeneren, o sea, vuelvan a funcionar como lo hacían antes. Entonces hay varias formas de hacerlo, realmente. Lubricación hablamos, bueno, de la colocación de ácido hialurónico, que es un inyectable que hacemos en consultorio con anestesia tópica. El ácido hialurónico no es el ácido que yo inyecto en ojeras o que inyecto en labios. Yo siempre les digo, no es la idea que me agarre volumen, sino que atraiga su peso en agua. Y el ácido hialurónico no reticulado o de baja reticulación tiene la capacidad de absorber su peso en agua hasta 100 veces. Si yo te coloco un cc de ácido hialurónico, pues yo sé que va a haber una extravasación, o sea, una lubricación que los vasos sanguíneos me van a producir de hasta 100 cc. Y hablamos en una producción pues a lo largo de los meses. Además, favorece lo que es la producción de elastina y de colágeno. Eso es como el más sencillo. Está el plasma rico en plaquetas, están los exosomas, que al final de cuentas son células madre que, lo que les decía anteriormente, le van a devolver a la célula el mensaje genético de qué es lo que tiene que hacer. Y en tecnologías de calor siempre les hablo de lo que es radiofrecuencia y láser, que es un daño térmico controlado,
que a grandes rasgos, sí resumiendo, lo que hace es activar, el calor lo que hace es activar unas proteínas que se llaman proteínas de choque térmico, que justamente activan la función de la célula. Y eso se puede poner a cualquier edad. O sea, digamos, si tenemos este problema, claramente en cualquier edad. O sea, por ejemplo, una chica que diga, pues yo tengo 60 años, pero qué ganas tengo de que mi vagina funcione todavía mejor, se puede. Todos pueden, todas las pacientes sabiendo manejar parámetros, sabiendo manejar dosis y sabiendo manejar también el tipo de anestesia, ¿verdad? Ok. Yo cuando la paciente llega a la consulta, yo no quiero abrumarla con información ni con tenés que hacerte esto, porque imagínate, si además, Claro. o sea, toda la información que le estoy dando, además ella ya viene porque tiene un problema y yo le digo que tiene que hacerse 80 cosas y hasta yo quiero salir corriendo. Sí, sí. Entonces uno tiene que buscar qué le va a servir más a la paciente en su funcionalidad, qué le va a servir más a la paciente en su día a día, qué le va a servir más a la paciente a su bolsillo, porque uno también tiene que obviamente cuidar esa parte del paciente. De pronto ofrecerle un láser a una paciente por solo sequedad no sería lo que yo voy a hacer. No sería lo que yo voy a hacer, mucho menos en una chica menopáusica donde su vagina ya está muy sequita, muy atrófica y muy adelgazada, porque el láser va a resultar doloroso. Ok. Entonces hay que ir evaluando, hay que ir jugando con qué le sirve más a una paciente. Si tengo una paciente fumadora, obesa, diabética, decirle que le voy a poner plasma y tampoco me va a funcionar porque la sangre de ella no trae material genético adecuado para que yo quiera inyectar una célula, ¿sí me voy a entender? Claro. O sea, cuando yo quiero inyectarle plasma a una persona es porque sé que su sangre es de buena calidad. Ajá. Entonces, por ejemplo, en esta paciente yo escogería los exosomas, que es un material que viene de células madre, que yo utilizo es celulosa, que es de las plantas, que sé que tienen adecuado material genético, porque tal vez tu sangre no sea de la mejor calidad para generar una regeneración en este caso. Por supuesto. Gaby, entonces ahí podemos hablar de que no es vanidad, sino también Ajá. calidad de vida. Creo que de todo un poquito, porque Ok. también puedes hacer mucho por vanidad. De pronto, el tema de la vulva, los labios mayores están caídos, bueno, puedo rellenarlos para que se vean más bonitos, llevo un punto. Puedo Ajá. rellenarlos para evitar infecciones vaginales, porque al estar flácidos, obviamente hay más entrada de microorganismos. Entonces, hay que pensar que es un tema de multifactorial y que me va a ayudar. Integral. Exactamente, y que me va a ayudar en muchas cosas, ¿no? Claro. Ok. Gaby, hablemos un poco como de la sequedad vaginal. Sí, que es normal y que no es normal, Gaby. Ajá. Nunca va a ser normal cuando ya no te sentís bien. Ok. Cuando ya definitivamente no nos Ese es sentimos... el primer red flag. Me parece a mí, ¿no? Cuando ya Sí. ya no me siento bien, algo no está bien. Ujú. La sequedad vaginal, lo primero es entender por qué se da y por qué algunas pacientes no lo perciben tanto. Porque el que yo no lo perciba no quiere decir que no se dio. Es cierto. Ujú. La sequedad vaginal se da por el bajonazo de los estrógenos y la testosterona. Ajá. Cuando los ovarios llegan a cierta edad, ¿verdad? Obviamente dejan de secretar las mismas hormonas en la misma cantidad e inclusive dejan de secretar hormonas, por ejemplo, lo que son las hormonas, los estrógenos. Este bajonazo en los estrógenos nos va a generar múltiples síntomas, múltiples signos y entre esos la famosa sequedad vaginal. La sequedad vaginal no es que yo te pongo un espéculo y de fijo no ves ningún tipo de flujo, porque muchas pacientes me dicen más bien, verá que tengo un manchadito. Pero ese manchadito ya amarillo es más inflamatorio, justamente de la sequedad previa, ¿verdad? ¿Qué síntomas da una sequedad vaginal en menopausia? Ardor, dolor con las relaciones sexuales, picazón, infecciones vaginales y urinarias a repetición. Entonces, estos son síntomas de la sequedad vaginal. De pronto yo evito ir a la playa, evito ir a una piscina, porque sé que no me voy a sentir cómoda, porque sé que me va a dar picazón. Bueno, definitivamente hay una alteración a nivel de tu pH, a nivel de la lubricación vaginal que no está yendo bien. Ok. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué riesgos o efectos secundarios podemos encontrar en este tipo de tratamientos? En los tratamientos en sí, lo que son inyectables, bueno, siempre utilizamos lidocaína en cremita. Ajá. Sin embargo, pues no te voy a decir no sienten nada porque sí se percibe algún tipo de dolor, ¿verdad? Podemos hacerlo inyectable o podemos hacerlo a través de microagujas, o láser inclusive, utilizarlo para que abra los poros y entren los medicamentos al cuerpo. Los exosomas, que es la tecnología más novedosa, por decirlo de alguna forma, sí genera una inflamación. ¿Y por qué se da esta inflamación? La inflamación con los exosomas se va a dar porque como son 75 billones de células madre lo que te voy a colocar en una sesión. Eso es obvio, sí o sí tiene que generar una reacción inflamatoria secundaria. Y esa reacción inflamatoria es la que va a hacer que las células empiecen a promover a mover su material, ¿no? Okay. Esa inflamación puede tardar unos 15 días, pero sí sería normal o esperable con el uso, por ejemplo, de exosomas. No tanto así con ácido hialurónico, no tanto así con plasma.
Y en cuanto a tecnologías del calor, por ejemplo, radiofrecuencia o láser, si es que sos candidata a esto, pues siempre se les evita 4 días, relaciones, piscinas, mares, tampones, porque de igual forma pues existe un riesgo de infección posterior al procedimiento. Más allá de eso, un efecto secundario indeseable, pues sería muy extraño. Gaby, yo tengo una pregunta. En temas de perimenopausia, bueno, llegamos a los 40, ¿qué tan importante, porque hay personas que tal vez no tenemos la cultura, qué tan importante es o qué beneficios puede tener el hecho de que usemos jabones íntimos? Y también los hidratantes, ¿verdad? Todo el skincare. Exactamente. Hay, yo creo que hay diferencia de pensamientos en esto, de tal vez ginecólogos de la vieja escuela, ¿verdad? Donde nos decían, lávate con agua, a ginecólogos que de pronto sí somos más en pro de usar estos productos. Ya hay muchísimos estudios que respaldan lo que es el uso de un jabón íntimo. La vulva y la vagina pues son tejidos súper diferentes, mantienen un microbioma diferente al cuerpo y tienen que tener un cuidado distinto. Lo que yo sí les digo a las pacientes es que si te fuiste a la playa y no te llevas el jabón íntimo, entre usar el jabón con pH neutro y utilizar agua, usa el agua. Porque estamos acostumbrados a escuchar lávate con pH neutro. Eso es lo peor que podemos hacer. A todas las edades, eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, siempre sí o sí, yo les digo, no, prefiero el agua. ¿Qué es lo que pasa? Que la vagina y la vulva van cambiando tanto como en este microecosistema, que yo soy muy necia con el tema, pero es que a base de eso es todo realmente. Cambia entonces ese microbioma y cambia el pH a lo largo de los años. Entonces, definitivamente tenemos que favorecer que ese pH se siga dando de forma adecuada y ahí entran los jabones íntimos, ¿verdad? Lo que pasa es que el pH, por ejemplo, en edad fértil es diferente al pH de las niñas y es diferente también en etapa de premenopausia y menopausia. Yo te iba a preguntar qué es el pH, porque nosotras hablamos demasiado del pH y realmente, no sé, tal vez en mi cabeza, yo me estoy imaginando una cosa, ¿verdad? Y porque a veces dice que el pH ácido y que aquí y allá y que uno, no sé, a veces yo creo que todos nos imaginamos cosas diferentes. ¿Qué es el pH? El pH es el grado de acidez que tiene una sustancia o que tiene el cuerpo o que tiene lo que sea que estás midiendo. En el caso de la vagina, por ejemplo, en edad fértil, nosotros creemos que la vagina esté ácida. Cuando nosotros hablamos de un pH neutro, hablamos de un pH 7. En la escala de pH, llegamos de 0 a 14. De 0 a 7, todavía hablamos de que, bueno, a 6.9, un grado de acidez. Y si hablamos por encima de 7, ya las cosas no son ácidas, sino que son básicas, o sea que son menos ácidas. La vagina siempre es ácida en todas las etapas de la vida, pero tiene diferente grado de acidez. Qué interesante, porque a veces uno piensa que todo sigue siendo igual, ¿verdad? Pero el pH tiene que ver con la lubricación. El pH va a tener que ver mucho con lubricación en el aspecto de que si tenés una alteración del pH, por ejemplo, las chicas, salgo un poquito de la menopausia, pero bueno, ¿por qué no? También son pacientes de las chicas que tienen infecciones vaginales a repetición, las chicas que hacen cándida a repetición, son chicas que tienen una alteración sí o sí de su pH, que usualmente está un pH más básico, ¿verdad? Menos ácido. Y son chicas que esa misma inflamación local, que tantos años de recurrencia, meses de recurrencia de una infección, le ha generado una sequedad vaginal secundaria. Ok, interesante. ¿Vale? Me parece increíble, Gaby, todo este tema. ¿Y qué hace? O sea, todo esto es lo que haces vos como ginecóloga regenerativa en este caso. O sea, eso te diferencia de una ginecóloga tradicional, por ponerlo de alguna manera. Claro que sí. Bueno, yo te voy a decir, y esto es real, yo creo que el 70% de mi consulta al día a día yo no lo aprendí en mi residencia ni en mi formación de ginecóloga, ¿verdad? Sino que ya lo hago por fuera en cosas que yo me he subespecializado. Si es una rama de la ginecología, definitivamente no puedes poner tu cuerpo en manos de cualquier persona que te vaya a poner un láser o un inyectable. Tenés que tener qué delicado, como de repente puedes comprar la máquina, entonces ya la puedes instalar en cualquier lugar, ¿verdad? Y las redes sociales aguantan lo que usted ponga. Sí. Chicas, por favor, nosotras siempre hacemos este alto, o sea, Sin Reglas está aquí porque queremos educar, porque queremos hacer comunidad y darles el valor que merecen, o sea, realmente acudan a su profesional confiable, entiendan la importancia, darle la importancia a estos temas de salud tan delicados y no vayan a cualquier lugar, ¿verdad? Con esta inseguridad, porque después son riesgos. Son riesgos. O sea, yo siento que un buen profesional, y esto yo creo que aplica para todo, al final de cuentas,
un buen profesional no es el que hace las cosas bien, sino que cuando se te complica, que ojalá a nadie se nos complicara nada, pero cuando se te complica, ¿qué vas a hacer? ¿Qué conocimiento tenés para resolver lo que se te complicó, verdad? Y ahí definitivamente tenés que tener bases, y las bases no te los da más que el estudio. Entonces, bueno, la ginecología regenerativa viene siendo eso, viene siendo una subespecialidad. Yo obviamente tengo mi formación como ginecóloga, conozco la anatomía, conozco la función, conozco qué es lo que yo quiero hacer con las hormonas y por qué quiero hacerlo. Ya la medicina regenerativa me da el cómo hacerlo, ¿verdad? Claro. Bueno, y hablando de profesionales y hablando de temas tan importantes como son la menopausia y las hormonas, nosotros queremos hacer una pausa para agradecer a Laboratorios Echandi, quienes son patrocinadores de este podcast. Laboratorios Echandi, con sedes en todo el país, tienen los mejores exámenes con excelentes profesionales y excelentes equipos para hacernos todos estos chequeos hormonales tan importantes durante esta etapa. Agradecemos a Laboratorios Echandi por ser parte de Sin Reglas y los invitamos a ustedes a que estén atentas porque tenemos rifas constantes de perfiles hormonales en Sin Reglas gracias a Laboratorios Echandi y también códigos de descuento. Sí, tenemos, aplican un 15% de descuento con el código Sin Reglas Podcast. Y además de eso, los exámenes hormonales que evidentemente, bueno, yo ahora que fui con Gaby, tú quieres hacerme los Gaby, ya me los mandó. Hace días. No he podido ir, perdón. Pero quería preguntarte, con respecto a la parte estética, vamos a ver, ¿qué tan o qué tanto ves en tus pacientes con respecto a qué es lo que más bien, qué es lo más frecuente que buscan arreglarse? Wow. O sea, porque yo me imagino que puede ser un poco de todo, pero ¿qué es lo más frecuente que buscan decir, bueno, doctora, esto es lo que yo primero quiero arreglarme? Aunque después haya otro montón de cosas, pero principalmente, ¿cuál es ese dolor, por decirlo de alguna manera? Yo creo que a pesar de que las redes sociales y la vida y todos los cambios, ¿verdad?, nos hacen pensar que tenemos que estar perfectas de la cabeza a los pies, somos conscientes de que la funcionalidad sigue siendo lo más importante, ¿verdad? Porque vos te puedes ver divina, que si te duele cuando tenés relaciones, que si no tenés deseo, pues definitivamente las cosas no van a fluir, ¿verdad? Entonces creo que somos de la boca para afuera, tal vez decimos que queremos vernos lindas, pero del consultorio para adentro yo sí he visto que las pacientes buscan más una funcionalidad, buscan sentirse bien. Doctora, no traje a mi esposo porque ocupo contarle que no tengo deseo, porque ocupo contarle que a mí me duele, porque no sé cómo decirle a él que sí quiero, que yo lo amo, pero que al final de cuentas me duele, ¿verdad? Entonces siento que mucho anda por ahí. Lo que yo diría que es más frecuente es eso, como arreglar no, sino tratar primero el tema funcional, sentirme bien, evitar lo que es el dolor, ver por qué me está doliendo, y cuando yo me sienta bien, bueno, mira, ese labiecito siempre me molestó. Es como secundario. Ok, hablemos un poco tal vez para ir cerrando de las chicas en perimenopausia y menopausia, que creo que como ginecóloga hablemos más allá de lo que veníamos hablando sobre la parte estética, de la parte hormonal. ¿Qué dudas tiene una chica en esta etapa que necesita saber de una ginecóloga como vos? Creo que existen millones de dudas y súper diferentes, ¿no? Uh-huh. Tenemos que entender que la menopausia, bueno, es un proceso por el que todas vamos a pasar, si es que así la vida nos lo permite, ¿verdad? Pero definitivamente al envejecer todas vamos para allá. ¿Qué les diría yo? Bueno, en primer lugar, siempre pensemos en una longevidad saludable. ¿Qué puedo hacer yo si no he llegado a mis 40, 50? ¿Qué puedo hacer yo en este momento para que cuando llegue, pues las cosas vayan a fluir de la mejor forma? Uh-huh. Obviamente siempre tener tu control ginecológico. Diferente va a ser una chica que iba a su ginecólogo año a año, que tuvo una salud de sus ciclos menstruales siempre ordenada, ¿verdad? Que una chica que de pronto padeció ovario poliquístico por un hipotiroidismo que nunca se diagnosticó, uh-huh, y llegas a menopausia y ni para qué, uh-huh, porque todo se descontrola más, ¿verdad? Entonces empecemos desde ahí. En la perimenopausia, que viene siendo este climaterio, que sepamos que es esperable tener lo que son variaciones en los ciclos menstruales, pero no por eso normalizarlo, uh-huh, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que van a haber cambios hormonales, que es dentro del espectro de lo que me puede pasar, pero no por eso yo tengo que aguantar dolor, no por eso tengo que dejar ir un paseo familiar por miedo a que voy a sangrar en cualquier momento, porque hay millones de tratamientos.
va a haber un déficit hormonal. Desde los 35 años comenzamos a depletar testosterona, desde los 40 años comenzamos a depletar progesterona, desde los 45 años se da la pérdida de los estrógenos. Entonces sí o sí pues tenemos que entender que las hormonas están ahí actuando por algo. Yo respeto muchísimo cuando la paciente se me sienta al frente y me dice, hágame todo menos hormonas. Porque hay una creencia, obviamente, de que las hormonas son malas. Si son bien usadas, yo insisto en que no son malas. Si son bien indicadas, no son malas. Pero bueno, si al final de cuentas tu corriente es en no irnos a las hormonas, que sepas que van a haber cambios, que se pueden tratar, que se pueden un poquito mimetizar, ¿verdad? Ayudarte a que las cosas vayan funcionando de la mejor forma, pero que es normal, que todas pasan por ahí. Y que si bien es cierto, hay gente que dice, no, yo no sentí la menopausia o yo nunca supe a qué edad tuve la menopausia, pues definitivamente hay cambios en el cuerpo que lo van dando. Y la forma en la que entremos ahí, la forma en la que nos eduquemos acerca de esos cambios, yo creo que es lo que va a hacer la diferencia. Ok. Bueno, Gaby, nada, agradecerte porque, o sea, podemos hablar aquí demasiadas cosas. O sea, yo quiero empezar, ya tengo demasiadas preguntas en otros lados, pero súper agradecidas porque hayas podido venir y compartir con nosotros en estas temporadas. Y bueno, obviamente te vamos a tener en el festival. Y tal vez un mensaje de cierre a las mujeres, que tanto a las que vienen de camino como a las que ya estamos en perimenopausia, y que tal vez tengan ciertas creencias de esto que hablaba de la parte hormonal, de que tal vez yo he escuchado chicas que dicen, no, yo para qué me voy a hacer, no sé, chicas de 50, 60 años, yo para qué me voy a hacer un Papa Nicolau si yo ya no tengo relaciones sexuales, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías a las chicas en que estamos en toda esta, ya entramos en toda esta etapa, los que vienen, con respecto a la importancia de la prevención? La ginecología, como todo, ha cambiado. Ya ir al ginecólogo no se trata de que me haga el Papa Nicolau y te veo el otro año. La salud ginecológica va muchísimo más allá. La salud ginecológica va desde cómo te sentís, cómo estás mentalmente, cómo estás emocionalmente. Obviamente tu control del Papa Nicolau, del ultrasonido, de mamografía, pero es una salud real, es una salud que va más allá, ¿verdad? La salud ginecológica, a mí me encanta verlo como la salud de la mujer. Y la mujer no es el Papa Nicolau, la mujer somos integral. No, Muchísimas gracias, Gaby, Gracias. de verdad. Tu mensaje y tu contenido es súper importante y te agradecemos porque sos de los profesionales que siempre han creído y siempre han querido apoyar a Sin Reglas y son parte de esa base súper importante porque definitivamente la parte educativa es nuestro pilar fundamental. Entonces te agradecemos de todo corazón. Y a las chicas que comenten qué otros temas les gustaría que habláramos con Gaby para otras temporadas y otros episodios, porque creo que tenemos, o sea, esta mujer tiene demasiado conocimiento. Hay que aprovecharla. Los invitamos a que también sigan a Gabriela Navarro en sus redes sociales y como parte de los especialistas Sin Reglas, que la pueden encontrar en el directorio de Sin Reglas y también en el contenido que compartimos en nuestras redes sociales de Sin Reglas CR. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. Chao. Chao. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.